¿Qué pasó? Adelante. Sí, profesor, disculpe. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponer el tema de recortadores. El recortador o limitador es un circuito que permite, mediante el uso de resistencias y diodos, eliminar tensiones que in- a las que nos interesa que llegue a un determinado punto de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente negativas, dependiendo de lo que necesitemos. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo formando un rectificador de media onda, de forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que no permite que a un circuito lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo. El principio de funcionamiento, para realizar la función de recortar, los recortadores hacen uso de las variaciones bruscas que experimenta la impedancia entre las terminales de los diodos. Esto cuando al pasar de un estado transitorio al otro. De ahí que sean los ejemplos básicos en dicho circuito, como podemos ver en las gráficas que están acá a un lado. En tipos de recortadores, tenemos los recortadores de diodo paralelo. En la figura que se muestra en el circuito y la forma de onda obtenida a la salida del mismo. Como observamos, la señal de entrada es una señal sinusoidal y el circuito cuenta con una resistencia, un diodo en serie y una resistencia de carga. Cuando el voltaje de la fuente se hace mayor que la suma del voltaje de la fuente que está en el diodo y el voltaje umbral de la conducción del diodo, esto hace que el diodo se polarice en directo y obtenemos la forma de onda mostrada. Ahorita les vamos a enseñar la representación simulada para que se entienda mejor esto. Y pasamos al recortador en serie, que en este podemos, aquí se recorta una señal como en el circuito antes mencionado, en el que el diodo se encontraba, pero ahora se encuentra en forma paralelo. Aquí podemos obtener resultados análogos si el diodo se encontrara en la rama serie. La siguiente, porfa, ahí es donde están los ejemplos. Por ejemplo, aquí empezamos con los recortadores en serie. Aquí, en este caso, el diodo que se utilizó fue un diodo de silicio. Y como vemos, está en serie. Tenemos una fuente de corriente de voltaje alterna, una fuente de voltaje. Aquí son valores predeterminados, ¿no? Podemos cambiar los valores como nosotros queramos. Pero ¿qué sucede? Cuando la fuente de voltaje está en esa polarización, la corriente entra por el ánodo del diodo, lo que lo convierte en un cortocircuito en caso de que sea un diodo ideal, o sea, prácticamente sería un cable nada más, pero en este caso, al ser un diodo de silicio, esto lo convierte en una fuente de voltaje de 0.7. Si es de germanio, sería de 0.3 volts. Entonces nos quedaría una malla y haciendo leyes de voltaje de Kirchhoff sacaríamos lo que es el semiciclo positivo, que sería la parte de arriba, como vemos en el osciloscopio. Para el semiciclo negativo tendríamos que voltear la fuente y la corriente entraría por el cátodo, y si fuera un diodo ideal, esto se convertiría en un circuito abierto. Igual con el diodo de silicio sería un circuito abierto,
por lo que usando la ley de Ohm, voltaje sería resistencia por corriente. Entonces, como la resistencia de todo el circuito, la corriente de todo el circuito sería cero, el voltaje de salida sería cero. Entonces, el semiciclo positivo sería el que nos arrojara un valor y el semiciclo negativo el que pasaría por cero. Por lo que se puede decir que la parte recortada en este caso sería el semiciclo negativo, estando el diodo en polarización directa. Si pasamos a la siguiente, sería el diodo en polarización inversa, y como vemos ocurre lo contrario. Aquí la parte recortada es el semiciclo positivo, porque cuando la fuente está en esa polarización, en esa primera polarización es el ciclo positivo, entra por el cátodo, se convierte en un circuito abierto, por lo que la voltaje de salida sería cero. Y cuando se invierte la fuente, la corriente entra por el ánodo, por lo que obtendríamos se convertiría en una fuente de voltaje de 0.7 volts, y con las leyes de Kirchhoff obtendríamos un valor, como vemos en la gráfica. En la siguiente diapositiva pasamos a los recortadores en paralelo. Como observamos el diodo. Permíteme un segundo, pero entonces, ¿para qué sirve la fuente de 12 volts en los dibujos anteriores? No, la fuente de 12 volts era para agregar valores, pero lo podíamos hacer perfectamente sin... Pónganlos en serie, por favor, los que están en serie. Ahí está. Aquí porque agregamos los valores predeterminados y así vimos varios ejemplos, pero tú puedes quitar la fuente de voltaje de 12 volts y... La pregunta es que si tiene algún efecto. O sea, tú dices que... Sí, profe, lo menciono más adelante. O sea, sí, porque mira, ahorita ya me están presentando el serie y luego en el otro va a quedar en paralelo. Y entonces... no, sí. Pero sí tendría un efecto porque al hacer las operaciones de las leyes de Kirchhoff nos cambiaría los valores si estuviera la fuente, si no estuviera. Exacto, entonces si estuviera, sale lo que tú dices ahí en el dibujito que está en el osciloscopio. En este osciloscopio sí. Si le cambiáramos el valor saldría diferente, y si lo quitáramos también la medida del ciclo positivo sería diferente. Esto está bueno. Este dibujo que está en el osciloscopio, ¿a qué pertenece? Cuando está la fuente, cuando no está la fuente. La de arriba es el recortador. La de arriba, el amarillo es el recortador y el de abajo es cuando está la fuente. El azul está conectado a la fuente, es esta. Sí. Y la amarilla es la que obtenemos del voltaje de salida, ya aplicando el recortador. Por eso. Y entonces yo te pregunto, la fuente dice ahí de 12 volts, ¿para qué sirve? Yo le veo como si fuera un rectificador, como si no tuviera fuente de 12 volts. Bueno, su función es para ver si el diodo permite el paso o no. Si no lo permite porque es mayor que lo que nos da el diodo, nos sale la señal de entrada, que sería el azul. Y en el caso contrario, si es menor, sale nuestra entrada con recortador. Si es mayor, pero... Pero pues entonces, ¿para qué pusieron esa fuente? Repito, si yo la quito y le pongo un cortocircuito, ¿queda lo mismo o no? Sí, pues daría lo mismo. Entonces, ¿para qué la ponen? Es que así habíamos visto el ejemplo, pero pues sí, también habíamos visto otros sin la fuente. Fíjate bien, ahora pásate para adelante en el paralelo. Sí, el otro, ese. Ahí está. Tú dices que da lo mismo. Si le quito la de 12, ¿da lo mismo? En este paralelo. ¿Sí ya me di a entender o no? Sí. La quito y le pongo un cortocircuito. ¿Da lo mismo que si se la ponga o no se la ponga? Sí. Entonces, ¿para qué sirve esa fuente de 12 volts? Profe, como le mencionaba, hago mención de esa parte más adelante en la presentación. Es que desde ahorita lo deben de mencionar, ¿por qué? Aparentemente lo que yo entendí, fíjate bien, lo que yo entendí es que no sirve para nada.
Bueno, el agregar la fuente lo que nos presenta es un cambio en el nivel de recorte de la señal de acuerdo al valor de la fuente. En el caso de que no existiera esta fuente, el recorte sería de 0 volts, o sea, no tendría como la afectación. Exacto. Y entonces, repito la pregunta, ¿afecta en el serie y afecta en el paralelo o en ninguno de los dos? ¿En el anterior, afecta o no? ¿Sí ya me di a entender o no? Échate para atrás. Ahí, ¿afecta o no afecta? Y en el otro caso también, o sea, sí me doy a entender. Eso es lo que es lo importante. Sí, afecta en el paralelo. ¿Y en el serie no? Pues por lo que obtuvimos aquí con la simulación, no se aprecia el cambio. Chanfles, esto sí me preocupa. Sí afecta, porque si nuestra entrada es mayor que nuestro recortador, entonces no va a haber un recorte, porque tú no puedes recortar algo que es más grande que tú, por decirlo así. ¿Qué es lo que es más grande? Permíteme, aclara cuál es. Nuestro voltaje de entrada sería mayor que el de nuestro recortador, por lo que nuestra señal sería la misma que está dando la entrada, sin hacerse el recorte. Y si nuestro voltaje de nuestro recortador es mayor que nuestra entrada, se hace la señal recortada. A ver, pásate al paralelo. Aquí en esto, por ejemplo, nuestra señal, si es menor que, perdón, si la tensión de entrada es mayor que el diodo, nuestro circuito quedaría abierto, que sería nuestra primera recorte, y nuestra segunda vuelta sería de negativo a positivo, que sería por abajo, pasaría por la resistencia 1, y se vería la señal de abajo. Entonces, fíjate bien, la señal de color azul que está ahí mostrada es la de la fuente de alimentación, me imagino, la B1. Sí, sería nuestra señal inicial, y que será la misma de la salida si no se aplica el recortador. Perfecto. Y luego la señal esta que está ahí de color amarillo, ¿qué es? Es la señal recortada. ¿A cuánto recortó? Esa es mi pregunta. ¿Qué recortó, pues, para que se entienda un poquito más la pregunta? ¿Qué recortó? Por eso se llaman recortadores, porque recortan algo. ¿Qué recortó? Pues recorta el valor de nuestra tensión, o sea, nuestro voltaje. ¿Qué valor es ese? Entonces, más que nada, es eso, compañeros. Miren, es un gran problema, y eso sí lo entiendo. Es un gran problema el hecho de que yo les deje algunas cosas. La verdad sí lo hago, no en todas las materias, pero en esta sí la dejo, porque son tantos temas que les digo, a ver, traten de analizarlos ustedes. Y entonces uno se da cuenta cuando entregan sus reportes que hay errores. Y en este caso, pues me doy más cuenta cuando hay plática. En este caso es lo que estamos haciendo, platicando, ¿no? Entre ustedes y yo, y me doy cuenta de errores. Entonces, es una bronca. Es bien fácil a los que, ¿cómo se le dice? A los que estudian todo esto de la educación, y se les hace fácil decir, no, es que el alumno debe ser, debe de aprender también solo, y que no sé qué. Yo veo una bronca ahí, ¿no? Y lo veo a nivel personal, se los voy a decir francamente. Cuando yo estudio, porque todavía estudio, se los juro, sigo estudiando, ¿no? Entonces, cuando yo estudio, de veras yo sigo con lo tradicional, prefiero tener un profesor al frente que me explique, le digo, bueno, onda, explícame, ¿no? Y ya me explica, ¿no? Cuando yo estudio solo, me cuesta trabajo. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, profesor. Ok, entonces, a lo que voy es esto. Es un experimento pequeño que yo hago, digo, a ver qué tanto entendieron. Entonces, sí me preocupa porque sí tiene que ver la fuente. Esa fuente no está de adorno, por decir algo. No está de adorno. Algo hace. Y si no lo hace, bueno, pues hay que explicarlo bien por qué no lo hace. A ver si tienes la imagen siguiente del recortador. Me imagino que es paralelo también, ¿o no?
el que sigue. Sí, ¿verdad? Sí, está en polarización inversa. Entonces ahí la pregunta persiste. Si me dicen qué es lo que recorta, a ver, vamos a hacer una cosa sencilla que todos, a ver, pongan atención todo mundo. Si yo pongo un simple diodo y el resistor, fíjense bien, esto sí se puede verificar. Bueno, vámonos para atrás, compañero, en el serie. Ahí ese. Olviden la fuente, le ponen un corto y díganme, queda en R2. R2, sí es R2, ¿no? Sí. Señal, ¿qué forma de onda? Todo mundo lo debe de saber. ¿Qué forma de onda da? ¿Qué recorta? Vamos. Ahí está dibujada, es la amarilla. ¿Qué recortó, compañeros? Si hablamos de recorte, ¿qué recortó? Semiciclo negativo. Exacto, y punto. Oiga, que no lo recortó completo, por culpa del diodo, que bla, 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 eso ya lo sabemos. Bien. Pero si yo le pongo esa fuente, ¿sigue recortando igual? No. No, simple. Oiga, chequen, no es lo mismo. Y nos vamos para el otro, vete al paralelo. Por lo tanto, si yo veo a esto, a ver, ahora el cortocircuito en B2 se pone en cortocircuito, ¿qué forma de onda da en la carga en R1? Es la misma que el diodo, ya lo sé, pero ¿qué da? ¿El semiciclo negativo? ¿Verdad que sí? Y dice, chihuahua, entonces da el semiciclo negativo. Pero, ¿qué efecto tiene el hecho de que yo le ponga una fuente B2? ¿O está de adorno? Repito la pregunta. ¿Sí quedó claro, compañeros, o no? Sí, profe. Entonces, esa es la cuestión. Por eso, aquí entre nos, se los platico, surgió la idea de hacer un examen. Algo similar pasó en el otro grupo. Y los del otro grupo ni siquiera le metieron la fuente. Yo creo que me acuerdo que empezaron con el diodo Zener. Y entonces dijeron algo similar. Y entonces digo, ay, no inventen, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tengan ejemplos con diodo Zener. No, profe. Porque el diodo Zener también sirve para recortar. Y ese no necesitas fuentes afuera. Él mismo dice, yo tengo aquí la forma de recortarte a tanto porque mi característica me permite recortar sin tener una fuente afuera. ¿Ya me di a entender o no? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Entonces, les voy a pedir de favor, Sote, que le den bien duro y macizo a esto, compañeros, a este tema, como para evaluarnos mejor. Esa es mi idea. Y va para todos los que lleguen a platicarme, ¿cómo se llama? Pues yo les voy a estar llamando la atención y me van a decir, sí, la regamos o no la regamos, lo hicimos bien. No sé cómo les vaya a ir a los demás. ¿Ya me di a entender? Entonces, repito, ese es el problema de la educación de esta manera. Yo trato de ser no tradicional, sino tratar de cambiar mi método de clase, pero con este método que estamos viviendo, que es a distancia, se me hace todavía más difícil hacerlo, ¿no? En lo personal, cuando tengo clases en el salón, en normales, voy a llamarle normales, pues trato de que el alumno interactúe. Hago equipos de trabajo, ¿cómo se llama? Dejo que el alumno nos platique desde su lugar, nunca lo paro, trato de no pararlo, de que empiece con ahí a exponerlo, porque es lo que yo le llamo, lo expongo, en lugar de que exponga, se expone, ¿no? Entonces no quiero hacer esto. Ahorita, miren, la ventaja que tenemos es que les estoy llamando la atención, pero pues no estoy viendo sus rostros, por ejemplo, ¿no? Está claro que siento feo ver sus rostros cuando a uno les llama la atención. Entonces, más que nada, repito,
prepárense un poquito más, traten de estudiar lo más que se pueda, compañeros, porque lo que les estoy dando, créanme, que es una mínima parte de esto es un mundo, ¿no? No es un mundo, es un mundo que pues no lo vamos a, es un universo, yo le llamaría, que no lo alcanzamos a ver todo, ¿no? Entonces traten ustedes de estudiar, ese es el objetivo, ¿no? Que traten de estudiar. Ahora sí que pues nuestro papel, su papel es ser estudiantes, ¿no? Entonces en lo personal, repito, yo sigo estudiando, cuando me toca estar como alumno, prefiero 1000 veces que mi profesor me explique, de veras, en serio, a la fecha. Prefiero 1000 veces que me diga, oye, ¿no? Y que hay de todo, ¿no? Hay profesores que no te explican nada, ¿no? Pero hay profesores que sí dicen, te explico, pues. ¿Quedó claro o no? Entonces, este es un pequeño experimento. Dudas, compañeros, preguntas, aclaraciones, comentarios de todo mundo, y del equipo y de todo mundo. Ahorita es cuando, por favor. Entonces, lo de no tener la fuente, se usa para el Zener. Pues es una forma de que el Zener te evita la fuente, vamos a decirlo así, te la evita, te ayuda. Y sin embargo, el Zener está limitado también, ¿eh? No tiene todas las fuentes. ¿Sí te acuerdas de los voltajes de Zener? ¿Cuáles eran? Yo no me acuerdo muy bien, pero ustedes a lo mejor que yo sí. Sí se acuerdan que hay uno de 3.1, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Encontramos uno de 3.1, otro de 6.1, otro de 12, me acuerdo. De 12. Hay de 18, etcétera. Pero son discretos, es decir, brincan. ¿Cuál es la ventaja de estos recortadores? A ver, ¿quién me dice? Ventajas. No es como los Zener. ¿Qué ventaja tiene? Desventaja es que ocupas una fuente por fuera. ¿Ventaja? ¿Cuál sería? Sobre todo los que vieron el tema. ¿Cuál sería, compañeros? Que nosotros podemos escoger hasta cuánto limitarlo. Sí, el voltaje que querramos. Le movemos a la fuente y decimos, te quiero recortar 3 volts. No, que ahí llega otro, no, te quiero recortar 3.4 volts. No, que 3.45, hasta que le dan, y cómo de que no. Es una superventaja. Claro que ya en la práctica no se hace así, ya se hace diseñado, se diseña, y yo quiero el recorte a tanto, ¿no? Sí, a tanto. Bueno, pues ahí está, te lo recorto a lo que tú quieras. ¿De qué depende? Pues de la aplicación, ¿no? Hay un mundo de aplicaciones en los que se usa el recortador, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita ya no tanto, en televisión, cómo se ocupaba el recortador, ¿no? Estoy hablando de la televisión analógica, ¿no? Ya ahorita la digital ya pasó también de moda, pero bueno, ¿sí quedó claro? También se ocupan mucho en las transmisiones FM, ¿no? Ajá, ese es un Para ejemplo. recortarlo. Por ejemplo, vimos un ejemplo, bueno, en mi caso vi un ejemplo con 2 diodos, en el cual se limitaba la alta y la baja, para mantener siempre un rango fijo para la transmisión del FM. Sí, es un ejemplo, pero así como encontraron ustedes esa aplicación, tiene aplicaciones como no tiene idea, ¿no? O sea, de plano, en lo personal, cuando yo egresé y empecé a ver diagramas reales, dije, no inventes, aquí está un recortador y ni cuenta me había dado, hay un recortador, ¿no? O sea, lo medio identifiqué. Claro que cuando leí, dije, aquí dice, es un recortador que sirve para bla, 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 y te explicaba para qué servía. Ya era un recortador aplicado, no nada más como nos los dan en la escuela, me incluyo, ¿no? Con trabajos ahorita están ustedes pues estudiando por su cuenta y pues no les puedo exigir, ahora me dices una aplicación y te quiero que la hagas en alta frecuencia. No voy a hacer eso, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien, entonces, perdón por interrumpirlos. ¿Algo más que quieran agregar que consideren importante de esto de los recortadores? Yo conforme a lo del osciloscopio para detallar que cuando el diodo, espérenme, lo pueden regresar al recortador en serie. Que cuando el diodo estaba en serie en polarización directa, ¿sí? La que se recortaba era el semiciclo negativo y en polarización inversa era el semiciclo positivo. Sí, es correcto. Y cuando está en paralelo, cuando el diodo está en polarización directa, se recorta el positivo y en polarización inversa se recorta el negativo. Nada más para aclarar eso. Está muy bien. Pásate para adelante, ¿no? Por favor, Sote. Creo que más adelante lo alcancé a ver. Estaba padre tu imagen. ¿Otra más?
Creo que es la que sigue. Ahí está. Ahí está. La de abajo, compañero. Fíjate bien. Ahí está el ejemplo que poníamos, ¿no? Fíjate cómo está la fuente. Hay que tener cuidado, ¿no? Está así la fuente. ¿Y qué recortó, compañeros? ¿Qué recortó? Esa es la gran pregunta. El semiciclo positivo. ¿Pero todo? No. Un pedacito, lo cortó lo de arriba, por decir algo, lo de arriba. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, para la compañera que preguntó, y oiga, ¿y el diodo Zener? Pues esto lo mismo lo haría el Zener, pero sin necesidad de una fuente por fuera. El Zener lo haría esto. Igualita saldría la figura si yo la quisiera hacer con un diodo, ¿qué? Zener. Claro que, pues, repito, el recorte lo hace donde él quiere, ¿no? En su valor Zener, ¿no? No lo haría como yo dije, que lo puedo cambiar a lo que yo quiera. ¿Está claro o no? Sí, profe. Pero ahí se ve muy buena imagen, ¿no? Mi compañera va a dejar de compartir un momento para poder explicar las consideraciones a tomar para el ¿Sí? análisis del recortador. Gracias, por favor. Ya voy a hablar, profe. Las consideraciones que se pueden tomar para analizar un circuito recortador es que estos circuitos normalmente se pueden usar de modelo simplificado del diodo y considerar despreciable la resistencia interna. Esta aproximación se puede hacer tomando en cuenta la caída de voltaje en el dispositivo, que es igual al voltaje de umbral, y este es pues aproximadamente 0.7 volts para el diodo de silicio y 0.3 para los diodos de germanio. Y el análisis de circuitos recortadores con ondas de voltaje de entrada rectangular es más fácil de realizar, debido a que el nivel de voltaje se puede tratar como una entrada directa y el voltaje de salida para cada intervalo de tiempo correspondiente. Sí, sí, es cierto. Y Y comúnmente es la que no se recorta, es la que no se recorta, ¿no? Nosotros recortamos en el mundo real, vamos a llamar así en el mundo real, las que recortamos no son las cuadradas, ¿no? Comúnmente, bueno, a lo mejor encontramos por ahí alguna aplicación, pero básicamente se recortan otro tipo de señales. Claro, ¿está claro, no? Muy bien. Gracias. ¿Algo más, compañeros? Creo que es todo, profe. Bien, entonces fíjese bien, no, o sea, esto surgió, repito, con otro grupo, pero lo voy a hacer lo mismo con ustedes. Ustedes, por desgracia, sí tienen 24 horas para hacer un examen. Es un examen que vale lo mismo que si fuera un trabajo, vale lo mismo que si fuera una participación. Es lo mismo, así que no se alteren. Y lo van a hacer en equipo. Siempre habrá alguien que sobresalga y bueno, pues a lo mejor se lo avienta y le dice, ¿saben qué bueno? Ya me lo eché y aquí están las respuestas. Analícenlas y vean si estamos bien o no y les entregamos. Bueno, les voy a dar más tiempo mejor, ¿les parece? Anótenla, igual que el otro, 48 horas, es decir, aunque no nos toca clase el viernes, ¿verdad? Entonces el viernes me la entregan en la mañana antes de las 12 del día, anótenla ahí, yo también lo voy a anotar para que no se me olvide. ¿Quedó claro? Entrega, le voy a llamar de pseudo, ¿cómo se llama? Pseudo examen, pero bueno, es un examen al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque ustedes ahora sí quiero que respondan preguntas, por eso es un examen, ¿no? ¿Sale? Entregar el día, ¿qué dijimos? ¿Qué día estamos hoy? Estamos hoy a 20. Entonces, entregar el 22 antes de las ¿qué? ¿De las 12? De las 12 horas. Y entonces ahí va, ¿eh? Son varias preguntas. Unas de ellas incluso hasta se las voy a explicar, porque si no, ni siquiera la pregunta se entiende, ¿no? ¿Sale? Entonces, número 1, ahí anótenlo, ¿no? Por favor, en lo que voy proyectando ¿cómo se llama lo que se llama pizarra. Entonces, anoten, número 1, dibujar la forma de onda del siguiente circuito en las terminales y las voy a especificar para que quede un poquito más claro.
en las terminales A y B. Permítame un segundito, aquí está, es que ni lo encontraba. Ahí va. Pues el circuito es el siguiente. ¿Qué es lo que les comentaba a ustedes, compañeros? Es un recortador, pero es un recortador ¿con qué diodo? ¿Con el diodo qué? ¿Con el Zener? Con el Zener, exactamente. Déjame ver si es este. Ya no me acuerdo cuál fue. Aquí está. ¿No? ¿Sí se ve en blanco ahorita, compañeros, o no? Sí, Sí, profe. Entonces se ve una fuente de voltaje de corriente alterna, un resistor. Creo que se anoté porque hasta les voy a dejar a ustedes sí que investiguen. Hay un alumno me hizo rápido el favor de, él mismo puso la matrícula, entonces ustedes, pues a ver si la consiguen de una vez, así le ayudan a todo mundo. El diodo que él colocó, ¿sí sabe dónde lo sacó? Es un 1N, anoten que es 1N 4743. Volts, 120 volts eficaces. ¿Quedó claro? La fuente. El Zener es el 1N 4743. ¿Alguien de pura suerte lo consiguió o no? Ahorita que lo tecleen en el buscador. A 60 Hz. Sí, 60 Hz, exactamente. 120, 60 Hz. Que esto ya lo vimos, compañeros, ya lo vimos, ya de alguna manera lo vimos. Entonces, en las terminales A y B son las que están en paralelo con el, ¿cómo se llama? Con el Zener. ¿Quedó claro? A está arriba y B está en la parte de abajo. Entonces, ¿qué forma de onda hay entre A y B? Es decir, la tensión AB. ¿Pueden apoyarse de un simulador? Pues claro que lo pueden hacer, ¿no? Pero pues entiendan lo que están haciendo. Yo quiero un dibujo, no lo quiero con simulador, quiero un dibujo a mano, hagan de cuenta que a mano, que se ve ahí en una foto de una, cosa más, una libreta o una imagen de un paintbrush o lo que ustedes dibujen bonito, ¿no? ¿Quedó claro o no? ¿Algún valor para la resistencia limitadora? Sí, de 1 kilo, ponla, ¿no? Porfa. 1 kilo. ¿Alguien ya consiguió la matrícula? Perdón, todavía no, sí. Es que la verdad no la he buscado. Creo que yo ya la encontré, profe. Dime, por favor, ¿cuánto es? A ver, ¿quiere que la comparta? Ajá, por favor, permíteme un segundito. Permíteme. Adelante. Ahí está, ¿no? Ay, es bueno, ¿cuál era? 4743. Uy, tú lo ves mejor, ¿no? 47, no lo veo. Sí, ahí está, 4758, bla, bla, bla. A ver si lo bajas, ¿no? ¿Alguien lo ve? Yo no lo veo. 47, ahí está, oh, hijo, no sé qué es 4742, ¿no? 47. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje Zener? Típico, dice ahí. ¿Sí lo ven o no? Es de 13.
¿Sí lo ven? Así. Entonces, dado que la señal es muy grandotota, le va a recortar una vacilada, pero lo va a recortar. Eso es lo que quiero. Va a hacer una vaciladita. Pues imagínense, ¿cuánto es el voltaje pico de una señal de 120? 120 raíz de 2 por raíz de 2. Exacto. Pues imagínense, son 180. Me va a quitar un pedazo de 13 volts. Bueno, pues entonces, mejor así me evito broncas. Al fin, ustedes sí lo puedo modificar. Entonces le bajamos el voltaje, ¿no? Para que sea menos el recorte. Le ponemos poquito voltaje relativamente, 50 volts. ¿Está claro o no? Eficaces, 50 volts eficaces. Es decir, el valor pico sería 50 a la raíz de 2. Ya no es tanto, ya el recorte se vería decente. Entonces ya quedó la pregunta número ¿qué? Uno, dibujar la forma de onda entre las terminales A y B. Uno. Número 2, compañeros. Calcular el voltaje de corriente directa en las terminales A y B. ¿Cuánto da? Voltaje de corriente directa. ¿Cómo lo van a hacer eso, compañeros? ¿Puede repetir el enunciado, por favor? Sí, calcular el voltaje de corriente directa entre las terminales A y B, es decir, el voltaje promedio. ¿Cómo lo calcularían, compañeros? Si gustas, deja de compartir, Ariadna. Gracias, esto es para compartir lo mío, perdón. Déjame ver dónde está. Aquí está. A ver si es ni sé ni cuál es, la verdad. Si es ese, compañeros, ahí se ve o no. Entonces ahí está el dibujito, 50 volts, 60 Hz. Ahí está el diodo Zener. Ahí está los resistores. Bueno, que le llamé R2, R1 y R2 para no regarla. Y la pregunta 2 es, ¿qué voltaje hay entre A y B? ¿De corriente qué? Directa. ¿Sí quedó claro o no, compañeros? ¿Sí está bien o no? ¿Puede ser con un multímetro nada más? Claro que sí, pero yo no quiero una medición. ¿Qué quiero, compañeros? Quiero un cálculo. Un cálculo. Ese es el problema, que es un cálculo. ¿Cómo haces el cálculo de un voltaje de corriente directa? Ya lo vimos, lo hemos platicado, pues. ¿Cómo se hace el cálculo, compañeros? ¿Quién me dice? Voltaje pico dividido sobre pi. Dividido pi. Siempre y cuando sea una señal de media onda. No es el caso, compañero. Por eso les estoy pidiendo en el punto número 1 que me dibujes la forma de onda. Y después de dibujar la forma de onda, ¿qué tienes que hacer? Una vez que la dibujes, claro que va a ser periódico, es una señal periódica. Entonces, ¿qué haces después? Voy a apoyarme en los compañeros de los recortadores para no darle la respuesta. ¿Calculamos el voltaje promedio? Exacto. ¿Cómo se calcula el voltaje promedio?
el voltaje pico entre pi. No, porque ese es el de media onda. Es el valor eficaz de la media onda, No, el valor eficaz es otro. No pero empiecen. para la fórmula. Ahí va, fíjense bien. Quiero pedirles de favor, a los de recortadores vuelvan a poner su exposición en la parte donde se veía el recorte re bonito del piquito de arriba. ¿Sí se acuerdan? Trátenla de localizar y ponerla, ¿no? Por favor. Ahorita la comparto, profe. Por favor, sí. Ahí va para adelante. Eso creo que es. Sí, es esta, tienes razón. Miren, del lado derecho está la salida de este recortador. ¿Quedó claro o no, compañeros? Entonces, Sí. primera pregunta, esto es periódico, o sea, nada más está ahorita dibujado un ciclo, perdón, está dibujado un ciclo. Si yo lo siguiera dibujando, esto se repetiría, tanto a la entrada como a la salida. A la entrada se repetiría una señal que sinusoidal, a la salida se vería eso, pero muchas veces. Vamos, entonces la pregunta número 1, que es la original, ¿cómo obtendrían el valor promedio de esa señal? Es decir, el voltaje de corriente directa de esa señal. Ya no se utiliza la expresión ¿qué? BP sobre pi, porque la de BP sobre pi, ¿para qué funciona? Es alterna. Para la corriente directa de media onda. ¿Se acuerdan que rectificaba media onda y utilizamos BP sobre pi? ¿Está claro? Entonces, sin ahorita hacer el cálculo, ¿da un voltaje positivo o negativo esa señal? Negativo a la salida. Negativo, ¿por qué? Porque el área que está abajo, ¿cómo es? Con respecto a la de arriba. Más grande. Más grande. Y con eso ya nos da un voltaje negativo. ¿De cuánto? No lo sé, ni yo mismo lo sé. La pregunta que les haría, ¿cómo le harían ustedes para el cálculo? Eso es lo complejo de este examen. ¿Sería con la integral del periodo? Exacto. Te avientas la integral definiendo bien ¿cómo se le dice? La función, que es una senoide, sí, cierto, pero cuidado, porque se recorta en ciertos puntos. Y en esos puntos recortaditos, ya hago la integral, el área bajo la curva y me la aviento. ¿Quedó claro o no? Para eso sirven las matemáticas, esas son nuestras herramientas. No es para atormentarnos, nos deben de auxiliar para obtener resultados. ¿Está claro o no? Sí, profe. ¿Alguna vez su profesor de matemática les mencionó que esta integral que acaba de definir la compañera es una de las componentes de las series de Fourier? Creo que es la primera, ¿no? Sí, es la primera componente de la serie de Fourier, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Es la que es la constante. Es la que es la constante. Ahora bien, redondeando el comentario que hizo Rodolfo, ¿cuál sería el valor eficaz de esa señal? ¿Qué tendríamos que hacer para calcularlo? Si se sabe la expresión del valor eficaz, es distinta. No es el valor promedio, es el valor que dijimos eficaz. ¿Cómo se calcula? Y también yo me lo aprendí de memoria la fórmula, vamos a decirlo así. No es fórmula, es expresión, perdón. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sí se acuerdan o no? Me voy para atrás. ¿Cuál es el valor eficaz de la señal de entrada? La que está a la izquierda. Esa sí se la sabe, compañero. ¿Su valor pico sobre luz? No, sobre raíz de 2. Ese no oye. La que dijiste es la de media onda. Es BP sobre raíz de 2. En cambio, la que está a la derecha,
¿Por qué no puede ser esa? Porque está recortada y solo es negativa. Bueno, solo es la parte negativa. Bueno, tiene pedacito negativo y pedazote negativo y pedacito positivo. Entonces ya bailó, tienen que hacer una expresión. Bueno, se las voy a decir cómo lo Es van a la hacer. de raíz Exactamente. de 1 sobre t, integral de 0 a t de f de t. Pero f cuadrada de t. Ujú. Ah, por eso dije raíz. No, primero sacas la raíz cuadrada. ¿Está claro? Pones raíz cuadrada ¿de qué? De la integral en el periodo de la función al cuadrado. Tienes que definirme la función. Ah, sí, es la función al cuadrado. Sí. Elevarla al cuadrado. Después de elevarla al cuadrado, sacas su integral. Luego de sacar la integral, ¿qué sacas? La raíz cuadrada. Y entonces te va a dar algo parecido, bueno, claro, una expresión más grande, pero va a ser muy parecida a raíz de 2, por decirte algo, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces te la tienes que echar. Eso son matemáticas, ni modo. Entonces tienes que definirme esa función. Claro que esta no es la que da en la que les estoy dejando, o ni sé, ¿verdad? No la he analizado yo tampoco, pero ustedes la analizan, por favor. ¿Sale, vale? Sí, perfecto. Perdón, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, número 3, compañeros. Deja de compartir, por favor, Víctor. Gracias. Número 3. Ahí va la 3. Sería dibujar un circuito que nos proporcione un voltaje positivo y un voltaje negativo. ¿Cómo dijo, profe? Dibujar un circuito que nos proporcione un voltaje ¿qué? Positivo y un voltaje negativo. Y no les doy valores, nada más quiero que me proporcione un voltaje positivo y uno negativo, los dos juntos, ¿eh? O sea, me refiero que digan, pues de aquí a aquí es positivo, profesor, y de aquí a aquí es ¿qué? Negativo. ¿Cómo lo hacen? Pues ya tienen los medios, porque ya vimos los temas. Dígame cómo pueden hacer un voltaje positivo de corriente directa, lógicamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Deme una idea, porque a lo mejor no sale la más sencilla y se las voy a tener que admitir, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Qué les proporcionaría un voltaje positivo? Con el diodo polarizado directamente. Y a la salida, ¿qué le metes? Dijiste bien, muy bien dicho. Todavía te falta algo en la salida. Un resistor. Sí, ¿verdad? Y con eso, tú dices, ya, ahí está su voltaje positivo, pero tener en cuenta que es un voltaje que fluctúa, ¿verdad? Entonces, no es muy bueno, pero pues, ya me lo dijiste bien. Y luego, ¿cómo te ayudo o les ayudo? Un voltaje negativo, ¿cómo sería? En inversa, pero también con un resistor a la salida. Exacto. Y ahora la gran bronca que les estoy dejando, que los quiero en conjunto, no los quiero solito. Quiero que uno me dé el positivo y el otro el negativo. Los dos, no me hagan dos dibujos. Háganme un solo dibujo que les den ¿qué? El positivo y el negativo. ¿Quedó claro o no? Entonces sería un diodo en directa y el otro en inversa. Es una forma de hacerlo, pero en conjunto. No se vale de que uno por uno y que ya lo entregué. No. Debe de estar los dos simultáneamente. ¿Cómo lo dibujarían? ¿Ya me di a entender o no? Y todavía les ayudo un poquito más, pues búsquenlo en internet, ¿no? Pero no se lo fusilen. ¿Cómo teclearían ahí en la información en internet, compañeros? Para poner para que salgan esos dos, podríamos ponerlos en paralelo.
Eso es lo que no quiero decirles para no regarla, porque qué tal si te digo que sí, ni es cierto lo que acabas de decir, no lo sé. Ustedes tienen que investigarlo. ¿Cómo le harían? ¿Sí me doy a entender? Que de repente yo les dijera, más complejo el problema, quiero más 5 volts y menos 5 volts. ¿Qué harían? Sí, ya se acabó el tiempo, ¿eh? Creo que sí. Ya mente se acaba. Pero bueno, ¿sí quedó claro o no? ¿Dudas, compañeros? Sí, profe. ¿Se acuerdan de las primeras clases que les mostré una fuente que daba más 100 volts y menos 100 volts? Un circuito que estaba alimentado con más 100 volts y menos 100 volts. ¿Cómo lo hicieron? Para alimentar a un circuito con más 100 volts y también con menos 100 volts. Eso es lo que quiero. ¿Quedó claro o no? Y ya dieron ideas. Puede ser desde un simple par de diodos, ¿verdad? Porque se deben de ocupar los dos diodos. ¿Cómo los alambrarían de tal manera que les diera voltaje positivo y voltaje negativo? Separados. Separados. No se vale de lo que dijeron que en paralelo. No, pues en paralelo, no. Imagínense qué relajo. ¿Sale, vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo que separados? Sí, que en un momento determinado, ¿qué es lo único que debe de estar en común, Salma? Lo único que debe de estar en común a las dos fuentes. ¿Cuántos cables debe de tener esta fuente rara de más 5 volts y menos 5 volts? ¿Cuántos cables? 2. Uno, si tú dices que 2, uno sería ¿para qué? Dímelo. Para la fuente de voltaje, la original, la principal. No, ya la salida, olvídate tú me entregas todo el dibujito y a la salida debe de haber cuántos cables, a la salida. Un solo cable. Ahorita se los comento para ver si me doy a entender, ¿eh? Ahorita, es que se está acabando el tiempo. Ahorita nos vemos en el siguiente enlace, ¿sale, vale? Para no estar presionado, porque me caigo lo que me corte esta cosa, ¿sale? Ahorita nos vemos en el otro enlace. Dale, perfecto. Sale, bye. Bueno, les muestro lo que quiero, lo que quiero en la pregunta número 3, pero se los voy a mostrar como un bloque. ¿Quedó claro? E incluso yo pienso, con todo y este relajo que tenemos de lo de la pandemia, pues ustedes de alguna manera ya lo vieron. Quiero pensar que ya lo vieron. Ahí se ve, compañeros, ¿cómo se dice? La pizarra. Sí, profe. Bueno, ahorita no sé, me pregunto, porque ya ni entiendo esto. ¿Sí se ve un bloque dibujado ahí? Sí, profe. Lo que les estoy pidiendo es lo siguiente, que me dibujen lo que iría allá adentro, para que, ¿qué debe de tener esta característica? ¿Qué pedí que debe de tener este circuito? Que nos proporcione un voltaje positivo y uno negativo. Vamos a inventar, ahorita yo estoy inventando los números para no meterme en broncas. ¿Uno de cuánto, compañeros? De más 5 y otro, ¿de qué? De menos 5 volts. Y entonces por eso es lo que les preguntaba hace ratito, ¿cuántos cables debe de tener? Para que yo diga, sí, mire, aquí hay más 5. Sí, mire, aquí hay menos 5. ¿Cuántos cables debe de tener?
esta fuente, le voy a llamar fuente de alimentación. ¿Cuántos cables? ¿Alguien dijo que 2? Dígame cuáles son. ¿Para qué sirve un cable y para qué sirve el otro? Estoy hablando de la salida. Ya el cableado de adentro es otra cosa, tener una bola de cables por adentro. No, cables de salida. Uno suministraría el voltaje positivo y el otro el voltaje negativo. Cuando menos ya hay 2 cables. ¿A un común? Sí, entonces ¿cuántos cables son en total? 3. 3. Uno que nos proporciona 5. Otro que nos proporciona ¿qué? Menos 5. Y otro, ¿cuál sería? Que ya lo mencionaste. El de referencia. O común, ¿verdad? Que le voy a poner, en lugar de ponerle tierra, le pongo ese simbolito raro. Entonces son 3 cables. ¿Qué les estoy pidiendo, por lo tanto, allá adentro? Es el dibujo de la pregunta número ¿qué? Tres, ¿no? ¿Qué va dentro, compañeros? Ya lo dijeron, incluso ya me respondieron. ¿Qué lleva dentro? El transformador. Cuando menos ya pensaron en un transformador. Muy bien. ¿Qué más? Algo que ya mencionaron después. Bueno, no lo había mencionado el transformador. Ya había mencionado los otros componentes. ¿Qué dijo una compañera? Creo que fue una señorita. ¿Quién fue? No me acuerdo. Pero ya lo dijo. ¿Qué lleva dentro? Aparte del transformador, muy bien contestado. Un arreglo. ¿Pero qué lleva para poder hacer esto? ¿El transformador qué tipo de corriente tiene? Por desgracia. Alterna. Pues no nos sirve. Pues sí nos sirve para arrancar las cosas, pero ¿qué nos hace falta para que sea directa? Resistencia. No, la resistencia sería la polarizadores. Perdón, alguien ya lo dijo. Creo que fue Pablo. ¿Qué dijiste, perdón? Un rectificador. ¿Verdad que sí? ¿Cómo haces un rectificador? Por lo que más quieras. Un puente de diodos. Una es con un puente de diodos. Otra es la solución más sencilla que alguien dio. ¿Cuántos diodos ocuparías? 2. 1. 2. A 2. 1 o 2. 1. ¿Y por qué 2? Exacto. Uno para hacer ¿cuál? El positivo y el otro para hacer el negativo. Y ya está. Y entonces échense el dibujo por lo que más quieran. ¿Quedó claro? Y si utilicen un qué, preferentemente utilicen un qué, lo que citaron hace ratito. Un transformador. Preferentemente un transformador. ¿Quedó claro? Ponen el transformador para hacer la rectificación a partir de un qué, de un transformador. Y no se les olvide, debe de tener un común a la salida, debe de tener un común y debe de tener un cable para el más 5 y un cable para el qué. Menos 5. El menos 5. ¿De dónde surgió todo este relajo de hacer un examen de este tipo? De 2 cosas. Una, de la exposición de los compañeros de los recortadores, no ustedes, de los otros cuates. Y lo segundo, de una anécdota con una egresada de UPITA. Ella tiene la carrera de mecatrónica. Y entonces llegó a nuestro laboratorio, le dieron el empleo y entró al área de mantenimiento, ingeniera en el área de mantenimiento. Y resulta que pues no daba una, ¿no? Y entonces una de las tantas preguntas que a mí me hizo fue la siguiente. Deme el diagrama, y yo no sé por qué me lo pidió a mí, yo lo que tenía que ver ahí, que si yo le daba el diagrama de lo que estaba allá dentro de una fuente de alimentación. Y yo dije, ay, no invente, ¿no? Ustedes sí sabrían qué hay dentro de una fuente de alimentación de voltaje de corriente directa.
al abrirla, dirían, mínimo, voy a localizar algo. ¿Qué encontrarían allá adentro? ¿Quién me dice? De una fuente más o menos buena, no de las chafas. ¿Qué verían adentro? Un capacitor. Cuando menos veo un capacitor. ¿Qué más? Bien contestado. ¿Qué más? El transformador. ¿Verdad que sí? Cuando menos un transformador. Y eso, luego me llevo los sustos de que no encuentro el transformador por ningún lado. Pero eso lo platicaríamos más adelante. Qué bien. ¿Qué más? ¿Un fusible? Pues sí, para proteger a la fuente. ¿Qué más? ¿Un potenciómetro? Ese sí ya me sacaste de onda. Ese sí no. No, lo admito muy fácilmente. Pues, fuente de alimentación de corriente directa, no de corriente alterna. Pues para hacerlo variable, ¿no? Bueno, es una forma, es un método no muy bueno. Ahorita vamos a ver otro método, por cierto, de eso se trata el examen. Entonces, otro método. Entonces, muy bien, pero ¿cómo le hago si el transformador, repito, qué tipo de señal entrega? ¿De voltaje de corriente qué? Alterna. ¿Qué necesitamos si estoy pidiendo? Bueno, más bien si en el copete es una fuente de corriente, ¿qué? Corriente directa, ¿quedó claro? Entonces, ¿qué necesito? A fuerza allá adentro. ¿Qué va a llevar el dibujo? El diagrama, vamos. O los componentes, pues. Ya mencionaron varios. Diodos, por Dios, busquen a los diodos. Entonces, es lo que choqué mucho con la ingeniera. Y digo, ay, no inventes, ¿no? Híjole, pues ya ni modo, ¿no? Y finalmente la historia fue triste porque pues, se salió del laboratorio y ya está en la ESIME, sigue en la ESIME, y se cambió de área, y además ya es profesora. Dije, ay, Dios mío, pero bueno, es profesora. No sé cómo le vaya, pero es profesora. Bien, entonces, no de nuestra carrera, de otra carrera, por cierto. Pero bueno, entonces la cuestión está así. La pregunta número, ¿cuál vamos? ¿En la 4? Por favor, anótenla, ¿no? Dado el siguiente dispositivo, dibujar el diagrama que nos proporcione los voltajes enlistados. Los voltajes enlistados. Aquí sí van a requerir un poquito de cálculo. ¿Está claro? Permítanme un segundito. Déjenme dejar de compartir esto. A ver si lo encuentro porque no me acuerdo ni dónde lo puse. Aquí está. Déjenme compartir. Ya no sé cuál sea. Creo que es este. ¿Sí se ve, compañero, lo que dice ahí el enunciado? Bueno, los voltajes. Sí, profe. 0 a 127 volts eficaces. Número 1. Número 2. ¿0 a qué? ¿Qué dice ahí? A 30. A 30. Entonces, volts eficaces. Eficaces. Y en cambio, el último, ¿qué dice? Sido 43 de corriente directa. Todo eso, todas esas salidas, las quiero a partir del siguiente dispositivo que voy a explicar. Pongan mucha atención. Este dispositivo que está dibujado, mal dibujado, a la izquierda, se le llama autotransformador. El autotransformador funciona con un solo devanado. El primario lo encuentro dibujado del lado izquierdo. ¿Quedó claro?
y el secundario del lado derecho. Ahí es el dibujo correcto, donde se encuentra el cursor, digamos, colocado más o menos a qué altura lo coloqué del bobinado. A la mitad. A la mitad. Por lo tanto, el secundario, haciéndonos las ilusiones de que lo puse a la mitad, ¿cuánto tiene de voltaje a la salida? Más o menos la mitad de 120, 60 y... ¿qué? Serían 63.7. 5. 60, ¿qué? Repíteme, ¿60 qué? 63.5. Exacto. Pero ¿qué pasa? Eso no se vale, ya en el diagrama no se vale, ¿eh? Volts eficaces, ¿eh? ¿Qué pasa si lo subo hasta arriba, valga la expresión? Que el cursor lo ponga hasta mero arriba. ¿Qué voltaje se presenta en el secundario? 127. Entonces ahí está la primera, ya le di la respuesta a la primera. Este autotransformador te puede dar de 0 a 127 volts. ¿Cuándo te da el 0? ¿Cuándo te da el 0? Cuando el número de vueltas es 0. El número de vueltas del secundario y el número del primario son iguales, ¿no? No, que te dé 0 volts a la salida. ¿Dónde pondrías el cursor? Para que te dé 0. Hasta abajo. Hasta abajo. Esto les voy a mostrar a continuación por la cámara, compañeros. Les voy a mostrar algo que no es el autotransformador, pero que pues casualmente cayó en mis manos. Es un resistor variable, pero parece el autotransformador, que es lo que desconocía la ingeniera. Dice, ni siquiera conozco el autotransformador. Dije, Dios mío. Entonces, bueno, pero independientemente, al menos se los voy a presentar para que vean voy a tratar de explicarlo así, lo que estoy explicando con un dibujito. ¿Quedó claro? Permítame un segundito. Y sobre todo porque aquí hay alumnos míos de mediciones, pero también a lo mejor ahorita en la materia de dispositivos lo mostré, pero ahorita por enésima vez lo muestro, pues. Este que están viendo aquí es un resistor variable. ¿Cuántas salidas tiene? ¿Sí lo ven, las orejitas? ¿Cuántas son? 3, ¿no? 3. Entonces, eso es lo que quiero darles a entender. Toda esta parte que ven aquí, que estoy señalando con mi dedo, es el bobinado. Se parece al del autotransformador. Es el bobinado. Entonces, esto que están viendo aquí es el cursor. ¿Qué resistencia hay si lo pongo completamente aquí pegado? ¿Qué resistencia hay entre esta orejita y esta otra orejita? La de en medio. 127. No, están pegadas, cortocircuito. Bueno, si hablas de voltaje, ¿qué voltaje hay? ¿Perdón? 0. 0. En cambio, ¿qué hay de esta oreja hasta la otra oreja? Todo el recorrido, ¿sí lo ven? Es la máxima resistencia, la máxima inductancia si es un autotransformador, y si está conectado es el máximo ¿qué? Voltaje. Habría los 127 volts. ¿Quedó claro? Entonces es lo que yo me refería. Yo recorro esto y lo pongo a la mitad. ¿Qué voltaje hay entre la oreja central y la lateral derecha? ¿Qué voltaje habría si está a la mitad? 63.5 volts. Y ahora en la otra, de la oreja central al otro lado, ¿cuánto habría? 0. No, lo mismo, porque está a la mitad. Acuérdate que lo puse a la mitad. Aquí se ve. Ah, de abajo, sí. Exacto, está la mitad para acá y la mitad para acá. Entonces, yo estaría repartiendo el voltaje a la mitad. Entonces, con este autotransformador,
estoy consiguiendo que el voltaje cambie de 0 a 127. Entonces, para concluir la anécdota de la ingeniera, es que ella me pedía el diagrama de, en primer lugar, no conocía el autotransformador, ahorita al menos ya medio se los presenté. Segundo lugar, ¿cómo era posible? O sea, ella quería el diagrama para repararlo. Le digo, yo haría el diagrama. Cualquiera de mis alumnos, ¿de qué? De dispositivos, en los primeros partes que ya les platiqué, haría el diagrama. Entonces la pregunta es, ¿la número qué? Dijimos, ¿qué número vamos? Se me fue, ¿qué número es? ¿La 4? Sí. Sí. Dibujar el circuito que nos proporcione estas 3 salidas. La primera materialmente ya lo resolvimos, ¿no? Con que conectemos 127 al primario y pongamos el cursor hasta arriba, ¿cuánto nos da de salida? 127. Y lo podemos estar variando entre 0 y 127. ¿Quedó claro? Y ahora, ¿qué conectarían para obtener las otras 2 salidas? ¿Qué conectarían para obtener las otras 2 salidas? Y si ustedes a estas alturas pueden resolver este problema, están por arriba de un egresado de UPITA, de una egresada de UPITA. No me atrevo a hablar de todos los egresados de UPITA. ¿Ya quedó claro o no? Digo, qué mal que sea de Poltengo, pero sí fue una anécdota real, ¿no? Muy triste, porque digo, ay, no inventes, entonces, ¿qué estudia, no? Su carrera, ¿cómo se llama? ¿Sí saben qué se estudia en UPITA, compañeros? ¿Telemática? También, pero ¿saben qué estudié? Mecatrónica. Y entonces yo concluí una cosa, nada más lo dije en broma, ni sé bien. Digo, como que no aprenden ni mecánica ni electrónica. Entonces nosotros de perdida aprendemos electrónica y ¿qué? Deberíamos de aprender bien. Electrónica y ¿qué es nuestra carrera? Bueno, es al revés, ¿verdad? Comunicaciones y electrónica. Debemos de aprenderla bien. Al tirito debemos de saber electrónica y al tirito debemos de saber ¿qué? Comunicaciones. ¿Quedó claro? Pero bueno, entonces sí está claro el problema número 4. ¿Qué le conectarían? Ayuden a los compañeros. ¿Qué va en medio para obtener otras 2 salidas? ¿Qué conectarían? Un transistor. No, es demasiado. Está sobrado un transistor. Porque ni siquiera regulada está la fuente. El transistor te serviría para regular en un momento determinado, junto con un diodo Zener, por ejemplo. No, ni regulada estaba la canija. Como moviéndole la perilla, por cierto, no se las proyecté. Aquí está, no tiene perilla, pero tiene el eje, ¿ya lo vieron? Esto, moviéndolo la perilla, que es lo que hacemos ahí en el laboratorio, muevo los 3 valores simultáneamente. Cuando lo pongo toda a la derecha, la perilla, ¿cuánto es la salida en las 3 fuentes? Dígamelas. ¿Qué valores obtenemos? Ahí se ven. ¿Qué valores? Pues 127, 30 y 43. Exacto. 127 de corriente alterna, 30 de corriente alterna y 43 de ¿qué? Directa. De directa. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo obtener esto? ¿Sí? ¿Qué le dibujarían aquí en medio para obtener las otras 2 salidas? Una ya está, pero las otras 2, ¿qué le ponen en medio? Al autotransformador, pues, a la salida del autotransformador, ¿qué le ponen? Ya lo tenemos, al menos para hacer la última, pues, ayúdenme con la última. ¿Qué le van a poner ¿Un rectificador? ¿Verdad que sí? Pero ponle también a la salida, ¿qué otra cosa?
para que sea bonito, de que sea una buena fuente, una fuente que más o menos sea decente. Ya lo mencionaste tú también, que lleva parte del rectificador. El condensador y el resistor. Exacto. El condensador, el resistor, recuerda que es una carga, esa se conecta después. Esa es una carga, esa no la pongas. Esa ya va afuera de la fuente. ¿Quedó claro? Lleva un ¿qué? Un capacitor. Cuando menos un capacitor. Ya puede ser más complejo. ¿Está claro? Ya tenemos las respuestas de la primera fuente y de la segunda. Y de la de en medio, ¿cómo le harían para que nada más cambiara de 0 a qué? ¿Como un tornillo? No. ¿En medio? Entonces, debe ser todo eléctrico y electrónico. No se vale de que, ahí le muevo tantito por acá. No. Con una sola perilla le muevo las 3. Y eso es cierto. Está en nuestro laboratorio. No es cuento. ¿Quedó claro? Para variar de 30 a 127. De 0 a 30. Ah, sí. Eficaces. No de corriente directa. Eficaces. Senoidales. Con la misma perilla, repito. O sea, la perilla, repito, es de color negra, la giro toda a la derecha y las salidas son 127, 30 y 43. La pongo más o menos en medio y da la mitad de estos valores, más o menos, porque luego el voltaje cambia, ¿verdad? La entrada cambia y ya bailó. ¿Sí? Alguien que me diga cómo es el conector de los de 0 a 127, ¿cómo es el conector? Cómo se conecta, digamos, cómo entrega la salida. Alguien que se le ocurra. Y es verdad, o sea, así está en el laboratorio, en los laboratorios de la ESIME. Lo voy a dibujar aquí. ¿Cómo entrega? Sí, cómo es su conector, pues. Que estoy tratando de dibujar, muy mal hecho, pero más o menos para darle las clavijas. Bueno, sí, la clavija. Sí. Ustedes ahí clavan ahí valga la expresión, una clavija y les da de 0 a ¿qué? A 127. Les da de 0 a 127. Y los otros son bornes. Los de 0 a 30 son de color ¿qué? Azul. 2 bornecitos. Y los de 0 a 43, ¿de qué colores deben de ser? Negro y ¿qué? El rojo. Y rojo. Así están en la mesa. Una clavija donde les entrega de 0 a 127. 2 bornes de color azul que les entrega de 0 a ¿qué? A 30. Y un borne rojo y negro que les da 0 a ¿qué? A 43. Por lo que quiero que hagan el dibujo. Si lo hacen, pues quiere decir que, repito, están por arriba de la egresada de ¿qué? De UPITA, ¿no? ¿Sale? ¿Les parece o no? Mínimo, ¿qué van a dibujar allá adentro? ¿Qué dispositivos van a dibujar? O un dispositivo, basta con uno, fíjense. ¿Qué dispositivo van a dibujar adentro? Dispositivo electrónico. Para obtener la tercera salida. Ahí ya emplearíamos el diodo para la tercera. Sí, exactamente. Pero de todos modos, el diodo no nos limita a 43 volts, entonces, ¿qué necesitamos? Igual. El recortador, pues. Podría ser, pero no lo compliquen. Eso es lo que quiero. ¿No? Es lo que quiero que piensen. ¿Cómo? Primero, por eso va en orden. De 0 a 127 ya dijimos cómo. De 0 a 30, ¿cómo le harían? Porque si lo logran hacer de 0 a 30, ya lo otro, ¿qué le van a poner nada más? Bueno, 2 cosas le ponen.
El diodo y qué otra cosa, fuerza debe de llevar preferentemente. El capacitor. Exactamente. ¿Quedó claro? Pero no mucho. Pues se los dejo como examen, entre comillas. De todos modos yo voy a dar la respuesta. Y cuando le dé la respuesta van a decir, estaba re fácil. Pues sí, estaba. O sea que, pues es que los dos primeros, el T127 y el T30, vamos a tener digamos que el semiciclo positivo. No, con 127 ocupan los dos, compañeros. Es corriente. Pero el 127 es completa. O sea, ahí pasaría completa lo que entrega el transformador. Señal. Ajá. Es el autotransformador. ¿Dónde lo pondrías para dar 127? Dímelo, por favor. Hasta arriba la flechita, pero arriba. ¿Ese es un potenciómetro o qué? No, es el que te dije, autotransformador. No es por cierto. Es por inductancia. Es por inductancia, no es resistencia. Sí. Entonces, ahí está. 127 estaría hasta acá arriba. ¿Quedó claro? Sí. Y entonces, ¿cómo quedaría de 0 a 30? Esa es la bronca. No quiero que se trepe hasta 127. Tendría que quedar muy poquito abajo de la mitad. No, pero el problema está que repito, la perilla yo la giro y giro todos los valores de las tres fuentes cambia. No hay de que, espérate, aquí te la dejo tantito y la otra la muevo. No, con una perilla. Porque ahí esa perilla estaría actuando como switch. No, como switch, ¿como qué? Como nada más como que recorre el cursor. Aquí está el cursor. Sí. Nada más, ahí está, lo recorro. Claro que si lo quiero mover por acá, sinceramente no puedo, compañeros. Es un relajo. Necesito unas pinzas. Entonces no puedo. Pero este no es un autotransformador, se parece. Este es un resistor variable de 1 ohm de potencia. ¿Vale? Porque igual también se podría sin la perillita, nada más las tres salidas. No, pero la idea es que cambie de 0, que en un momento determinado las tres fuentes, qué valor tengan. Ya. Pero 0. Ya irían en otro lado, ¿no? Exacto. Entonces tú pones la perilla a la izquierda y todas las fuentes te dan 0. La ponen más o menos a la mitad, la fuente de arriba te da 65 y cacho. Algo así me dijeron que daba, ¿no? 60 y algo. La fuente de en medio, ¿cuánto te da? 15 volts. Y la fuente de abajo, como 22 y medio, o 20, ¿qué? 21 y medio, ¿no? ¿Quedó claro? Si la pongo en medio, si la pongo más arriba, me va a dar más voltaje, las tres, etcétera. ¿Quedó claro o no? Entonces tendríamos que ver cómo es el principio de autotransformador para ver cómo va conectado. Pues el autotransformador lo único que tienes a la salida, ¿cuántos cables tienes? ¿Ya lo captaste? ¿Cuántos cables hay en el autotransformador? 3. No, hay 2. 2. 2. Hay 2 para la entrada y uno de ellos es común, si lo ves, el de abajo es común. Esa es la gran desventaja del transformador. El transformador, ¿cuántas terminales tendría? El transformador. ¿Cuántas? Un transformador normalito. ¿Cuántas? Aquí está uno. Está muy... 3 salidas. Tendría nada más 4 cables. Aquí tengo uno con doble. ¿Cuántos devanados tiene este dibujo? Tres. Ese no es. El que yo estoy hablando es de cuántos devanados. Más sencillo. De 2. ¿Cuántos devanados tiene el autotransformador? 1. 1. ¿Cuántos cables tiene? Vamos a contarlos. 1, 2 y 3 nada más. El número 2 es ¿qué? ¿Sí lo ven? Es el común. Es el común. De ahí me van a conectar toda la circuitería para conseguir las 3 salidas. ¿Quedó claro? Entonces, ¿los 3 voltajes aumentan al mismo tiempo o disminuyen al mismo tiempo? Con una misma perilla, pero
todo el truquito está en lo que yo le conecte adentro, eléctrica y electrónicamente. Entonces, la ingeniera debe haber pensado que había duendes ahí moviéndose, ¿no? Ay, eso ya es exagerado, no, eso ya es mucha burla. No quiero que eso pase con ustedes, compañeros. Que ustedes sepan qué hay adentro. Y repito, alumnos de este semestre ya deben de saber qué hay allá adentro. Dibujarlo bien. ¿Quedó claro? Entonces, hagan una reunión en equipo, traten de resolverlo. Es más, lo puede resolver todo el grupo. Y si alguien decide, ¿sabe qué? Le mandamos un solo examen, lo mismo sacamos todos. Ah, qué padre, ¿no? Ojalá y lo hagan bien, ¿verdad? ¿Sale, vale? Pues a ver qué pasa. Hagan el esfuerzo. Tienen 2 días, por favor. Hagan el esfuerzo de esto. Total, si veo que los resultados están de la patada, pues platicamos, ¿no? ¿Sale, vale? Va que va. Órale, pues, compañeros, nos vemos ¿cuándo nos vemos? Mañana. Pero ya saben, el examen es hasta el viernes, pero mañana nos vemos. Si tienen dudas, podemos hacer eso. Pregunten de este examen, oiga, ya le avanzamos y en esto de plano ni le entendemos, ¿cómo ve esta respuesta? Yo les puedo ayudar con tal de que saquen 10 en el examen. ¿Quedó claro? Va, profe, entonces mañana se va a hacer como una sesión de dudas. Exacto, pero pues precisamente traten de investigar y decir, miren, ya le hallé cómo, estaba muy fácil. Y ya me preguntan y yo ya les digo, sí, estás bien, y pues ya, ¿para qué le hacemos de emoción? ¿Sale? Va que va, profe. Órale, pues, nos vemos mañana. Estén bien. Gracias, profe, hasta mañana. Buen día. Buen día. Hasta mañana.